Bueno, entonces, como les decía, hoy arrancamos con la unidad número 2, que es la unidad de diseño. Es el corazón de nuestra materia, digamos, de acá en más vamos a trabajar fuertemente en todas las partes de la unidad 2, en qué se diseña, ¿no? Y hacemos un impasse después un poquito antes de las vacaciones, arrancamos con lo que es diseño arquitectónico, que es la unidad 3, porque la arquitectura es parte del diseño, pero tiene tanta importancia que le dimos una unidad entera para la arquitectura. Y el segundo parcial básicamente habla de la parte de diseño arquitectónico. Y después, para hacia el final de año, en la última parte, nos adentramos más en el diseño propiamente dicho, donde vemos la parte de patrones de diseño, y el resto de los temas de diseño que nos queden sueltos, digamos. Entonces, les voy a compartir, la profe Judith ya subió, fíjense en los materiales de la cátedra, compartido las presentaciones con las que vamos a trabajar hoy, que una es la de intro, y después un PDF donde está el detalle de los requerimientos no funcionales. ¿Sí? Entonces, ahora les voy a compartir la pantalla, y que es esta presentación. Nos vamos al inicio, donde hacemos una introducción al diseño. ¿Todos pueden ver la presentación? Sí, sí. Ok. Bueno, lo primero que vamos a ver es de qué se trata, ¿no es cierto? O sea, qué es el diseño, ¿sí? Acá Judith incluye un par de definiciones, ¿no? Como para empezar a charlar, ¿no? Entonces, ven que en una de ellas dice que siempre hablamos que el diseño es un proceso, ¿no? Entonces, la definición tradicional que nosotros venimos discutiendo siempre es que es un proceso iterativo en el cual tomemos un modelo lógico que trabajamos durante el análisis para transformarlo en un modelo físico, eh, teniendo en cuenta las restricciones del negocio, ¿sí? Lo transformamos en un modelo físico porque aplicamos los requerimientos que no tuvimos en cuenta durante el análisis, que son los requerimientos no funcionales, y además las restricciones del negocio. Y en la segunda definición que ustedes ven a la izquierda, digamos, define el proceso con un poquito más de detalle, donde habla de, cuando hablamos de diseño podemos definir un proceso entero, o un sistema, o algo más chiquito. Ahí lo llama dispositivo, digamos, ¿sí? Dispositivo en términos de que es algo dispuesto para, ¿no? Con un nivel de detalle que me permita implementarlo, ¿sí? A eso se refiere cuando dice realización física, es decir, implementarlo, llevarlo a la realidad. Ustedes saben que antes, en mi época, cuando yo estudiaba, nosotros a la construcción del software no le llamábamos implementación, implementación le llamábamos al despliegue, decíamos nosotros implementar era hacer despliegue. Y eso fue cambiando, digamos, muy influenciado por el paradigma orientado a objetos, digamos, que impuso la terminología de la implementación del modelo físico, digamos, a partir de cuando uno codifica, digamos, en realidad lo que hace es implementar clases que eran antes abstractas, y cuando las implementamos, digamos, las realizamos, las bajamos a la realidad. Entonces eso ha ido evolucionando, digamos, todos estos conceptos han ido cambiando con el tiempo, y conforme algunos paradigmas se hacen más fuertes, vemos que imponen, digamos, determinadas ideas, y por supuesto, ustedes saben, nosotros las ideas las expresamos a través del lenguaje, por eso es tan importante el lenguaje y la forma en que decimos las cosas, y con qué palabras elegimos, y qué letras elegimos para decir las cosas, ¿no?
Entonces, acá justamente de lo que veníamos hablando es que conforme cuando, por ejemplo, yo estudié en la facultad, nosotros aprendimos la metodología estructurada primero, digamos, ¿no? Ustedes después de unos años dejamos de dar estructurado y directamente trabajamos únicamente con el paradigma orientado a objetos. Pero cuando trabajábamos con la metodología estructurada, nosotros había una diferenciación entre el análisis y el diseño, donde el analista trabajaba en el dominio del problema, describíamos en detalle el problema, y recién cuando pasábamos al diseño, hablábamos de trabajar con la solución, ¿sí? Eso con el tiempo fue cambiando, digamos, y el proceso unificado también lo empezó a interpretar distinto de cómo nosotros lo estudiamos cuando yo entré a la facu, por ejemplo. Entonces, a ver, acá hay un mensajito, no sé si es viejo. Bueno, entonces nosotros la diferencia que planteamos en el proceso unificado, y cuando vemos los workflows y vamos analizando workflow por workflow y hacemos esa raya roja que nos divide el dominio del problema del dominio de la solución, nosotros decimos que el análisis queda siempre desde el lado del dominio de la solución, pero la analiza en términos lógicos, ¿sí? En términos genéricos y con determinadas asunciones, ¿sí? Que nos libera de las restricciones de la realidad. Mientras que el diseño modela la solución en términos físicos porque empieza a tener en cuenta todas esas restricciones que nosotros durante el análisis obviamos, digamos, si no las tenemos en cuenta justamente hacemos abstracción de todas esas cosas para poder centrarnos en el funcionamiento del sistema. Actualmente la ingeniería de software, que se ha desarrollado mucho, digamos, porque el software se ha desarrollado mucho, porque hay un requerimiento y una demanda de software impresionante, o sea, cualquier cosa que ustedes imaginan tiene como soporte algún software, entonces eso ha hecho que la disciplina también se desarrolle. Entonces, lo que nosotros vemos que en el último tiempo la ingeniería de software le dio un papel protagónico a los requerimientos que cuando, por ejemplo, yo empecé la facu, o un poco antes que yo empezara la facu, no la tenía. Ustedes el año pasado vieron toda una ingeniería de requerimientos, digamos, estuvieron casi un año entero discutiendo acerca de los requerimientos, mientras que cuando yo empecé la facu era una pequeña etapa que se llamaba encuesta, digamos, ¿no? Entonces, es como que la ingeniería se fue dando cuenta de que la discusión acerca de los requerimientos es costosa y es fundamental, entonces le ha dado una envergadura y tiene un desarrollo en términos disciplinares que antes no tenía. Otro tema que fue teniendo importancia, que por ahí antes no lo tenía, es lo que tiene que ver con la arquitectura. Me parece que tiene que ver con con la imposición de muchas tecnologías y la integración entre ellas, entonces la arquitectura, la estructura, y ver que el software necesita que lo mantengamos y lo sostengamos porque le da soporte a los negocios durante mucho tiempo, hizo que la estructura, digamos, y las decisiones estratégicas que son lo que representan la arquitectura en un producto, tengan mucha más importancia de lo que en mi época ni siquiera se hablaba, digamos, la arquitectura de software no era un tema, digamos, del cual se discutiera, así eso empezó a venir después del año 2000. Lo otro es compartir, digamos, herramientas de modelado, si es posible, cuando se usan, y usar procesos ingenieriles de desarrollo, ¿sí? Entonces, esto ya lo veníamos viendo en el proceso unificado, es algo que se plantea, por ejemplo, en las opciones, digamos, donde vemos que el análisis y el diseño, los dos son parte de la solución, son parte del dominio de la solución, y
por ahí no es tan claro hasta dónde llega el análisis y dónde empieza el diseño, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces hacer análisis sin tener en cuenta eh, las restricciones del todo, es como que es un análisis ocioso, porque nunca jamás, si yo ya sé que tengo que hacer un sistema web, por ahí, ¿qué sentido tiene pensarlo más genérico que web si yo sé que lo voy a tener que hacer web, digamos? ¿Sí? Una restricción que tengo respecto a el costo que me significa ir y volver al servidor, digamos, entonces yo ya lo sé de antes, entonces ¿qué sentido tiene analizar sin tener en cuenta ese tipo de cosas? Entonces son como discusiones que empiezan a difuminar ese límite que había entre el análisis y el diseño, antes muy, muy estricto. Con respecto al proceso unificado, que es el proceso con el cual nosotros venimos trabajando, ustedes se acuerdan que hicimos una diferenciación entre el modelo de requerimientos versus el modelo de análisis, donde comparábamos cómo ese salto del dominio del problema al dominio de la solución determinaba que los modelos que nosotros obtenemos en cada uno de esos flujos de trabajo tienen características bastante distintas, comparables, digamos, y distintas, ¿no? Lo mismo ocurre desde el punto de vista del proceso unificado en lo que obtenemos del análisis y lo que obtenemos del diseño. ¿Qué nos dice el proceso unificado? El análisis me ayuda a obtener un modelo conceptual, ¿sí? Mientras que el diseño me da un modelo físico con decisiones concretas porque es prácticamente un plano de cómo yo voy a hacer la construcción después, ¿no? Mientras que el modelo de análisis es genérico, es decir, yo lo podría pensar en distintos diseños diferentes, el modelo de diseño es específico, digamos. Yo tengo que tener en cuenta los requerimientos no funcionales y saber con qué cosas voy a lidiar, digamos, con qué lenguajes, con qué base de datos, entonces es específico. El modelo de análisis es más abstracto, entonces hay algunos detalles que no están, mientras que el modelo de diseño es más formal. Yo empiezo ya a definir algunas cosas que como por ejemplo el tipo de datos de cada atributo, o los parámetros, es un nivel de detalle que concretamente lo vamos a ver expresados, por ejemplo, en el diagrama de clases, que durante el análisis no los teníamos que especificar, porque no lo sabíamos, digamos, ¿sí? En cambio, ahora que ya sabemos qué lenguaje usamos, podemos bajar más a ese detalle y formalizar los modelos. Lo otro que plantea es que es dinámico y no es muy centrado en la secuencia, ¿sí? Sino más bien en las relaciones, mientras que el modelo de diseño está centrado en la secuencia y en las dependencias de una cosa con otra. Y en el caso de la arquitectura, el análisis tiene hay un bosquejo genérico de alto nivel, digamos, mientras que en el diseño, como es un paso previo a la implementación, yo tengo cuando dice manifiesto quiere decir que son aseveraciones, digamos, ¿sí? No son cosas genéricas, sino decisiones tomadas, incluyendo la arquitectura, ¿no es cierto?, que son de esa manera para que el que tenga que construir no tenga duda, digamos, ¿sí? No sea cosas ambiguas. Entonces, dicho esto, digamos, bueno, ¿qué es lo que se diseña finalmente? ¿Qué es lo que vamos a diseñar durante el workflow de diseño? Entonces, como ven, acá en el centro está la arquitectura, ¿sí? Cuando hablamos de arquitectura, hablamos de todas aquellas decisiones significativas que el sistema tiene que satisfacer, ¿sí? Es tener en cuenta todo lo que me pide, tanto sea funcional como no funcional, para poder generar una estructura
evolucionable, robusta. Entonces, todas las decisiones que yo tengo que tomar para justamente tener un producto que permanezca en el tiempo, pueda evolucionar, escalar y mantenerse de una manera razonable, hace que todo eso, vieron que nosotros en tanto los requerimientos como en el análisis, tenemos vistas arquitectónicas porque tomamos decisiones tanto de los requerimientos como en el análisis de las partes de los artefactos de análisis significativos para la arquitectura. Bueno, ahora incorporamos todos los requerimientos no funcionales que condicionan bastante la arquitectura, y con todo eso generamos un diseño estratégico que es el esqueleto fundamental sobre el cual montamos el producto de software, ¿sí? Como la arquitectura es importante, y van a ver que para abarcarla trabajamos también con patrones y trabajamos con varias vistas, porque tiene como muchas formas de analizarse. Por eso le vamos a dedicar toda la unidad 3 y lo vamos a ver en profundidad a partir de la clase que viene concretamente. Pero la arquitectura no es lo único que diseñamos. También diseñamos, por ejemplo, esto es lo que vimos recién. También diseñamos los datos, ¿sí? ¿Qué quiere decir diseñar los datos? Bueno, fundamentalmente es qué necesitamos para persistir, para que el software persista, porque el mundo de los objetos es muy lindo, pero en algún momento tengo que hacer que la información que mi sistema maneja persista, digamos, ¿sí? En caso de que se me corte la luz, o en caso de que yo necesite, por alguna razón, hacer que parar el sistema en un momento, necesito guardar en las estructuras que nosotros decidamos, que puedan ser base de datos o no. Nosotros concretamente vamos a trabajar el diseño de datos, de objetos a base de datos relacionales, ¿sí? Eso lo vamos a ver en la unidad 5. ¿En la unidad 5 o lo pasé? No me acuerdo si quedó en la unidad 5 o quedó en esta unidad, pero lo que vemos es modelos de persistencia, cómo hacer que nuestro sistema persista. Es el interés fundamental del diseño de los datos, ¿sí? Cómo mapeamos los objetos a base de datos relacionales, que son las que naturalmente disponemos. Ahora van a ver que hay una variedad importante de bases de datos que manejan, las bases de datos relacionales fundamentalmente manejan transacciones, y se han impuesto muchísimo comercialmente, y mientras que las bases de datos orientadas a objetos no se impusieron comercialmente, por eso no tenemos base de datos orientadas a objetos, que sería lo más natural, digamos, para persistir sistemas orientados a objetos. Pero hay otra serie de bases de datos que si a ustedes les interesa, yo creo que en el grado no vemos más que base de datos relacionales. Ustedes gestión de datos ya están teniendo, creo que ven solamente la parte relacional, pero bueno, hay muchas otras bases de datos de imágenes y de objetos enormes, digamos, que hoy se guardan, que tienen que ver con toda la información, muchísima información que se maneja de las personas, por ejemplo, en las redes sociales. Bueno, todo eso tiene otros sistemas de base de datos que no son relacionales, o para la inteligencia artificial, que trabajamos con otro tipo de base de datos que no son relacionales. Bueno, nosotros cuando hablamos de diseño de datos, concretamente hablamos de cómo persistir los objetos y cómo mapeamos a las bases de datos naturales que usamos siempre comúnmente, que son las relacionales. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? ¿Podemos seguir? Ah, sí, 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 está todo bien. Bueno, otro tipo de diseño que vamos a hacer, o algo que se diseña, son los procesos, ¿sí? En el caso del diseño de procesos, nosotros
trabajamos la herramienta para trabajar diseño de procesos, son las realizaciones de caso de uso de diseño, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar la parte de diseño de procesos fundamentalmente cuando trabajemos con patrones de diseño, ¿sí? Nos vamos a meter en determinada funcionalidad y vamos a ver cómo diseñamos o cómo en realidad nosotros venimos con una propuesta del análisis y vamos a ver cómo podemos implementar mejoras alternativas, digamos, a los diseños a través de rediseñar procesos. Otro aspecto importantísimo que se diseña es el diseño de interacción humano-máquina, ¿sí? Es una disciplina vastísima que en los últimos 10 años ha tenido un desarrollo importantísimo que tiene que ver con cómo diseñar la interacción de las personas con los distintos sistemas, ¿sí? Que no son necesariamente por computadora, digamos, sino cualquier artefacto o teléfono, sensor, con el cual tengamos un intercambio de una persona con el software que hay por atrás. Bueno, requiere toda una idea de diseño con procesos de diseño que en parte es lo que vemos en la materia, ¿sí? Otras cosas que se diseñan tienen que ver con formas de entrada y salida. Esto tiene que ver con pensar cómo ingresamos los datos al software y cómo salen los datos y cómo se presentan esos datos, ¿sí? En el tema de formas y salida, tiene que ver con que los sistemas no siempre es posible ejecutarlos online, digamos, ¿sí? Entonces, porque normalmente cuando con el diseño de interacción resolvemos la parte de las pantallas y la comunicación digital con cualquier pantalla, lo resolvemos como cuando los sistemas son online, es parte de la interacción, ¿no? Pero muchas veces los sistemas no son online, ¿sí? Muchas veces nos requieren datos, alguien toma eso, cada vez menos, ¿no? Cada vez hay más cosas que nos piden a nosotros como usuarios finales registrarlas, ¿no? Pero de todos modos, muchas veces nos piden a nosotros soportes intermedios para registrar datos que después es necesario cargar a sistemas, ¿sí? Entonces tenemos ese tema de los formularios, para que luego esa información se procese en otro momento. Y bueno, nosotros necesitamos que haya un diseño exhaustivo para garantizar la consistencia de los datos, que estén todos los datos necesarios, que se pida toda la información necesaria. Y luego, las formas de salida, lo mismo, que la información que sale tenga sentido para el usuario, se exprese de una manera que quede claro lo que está informando, ¿sí? Bueno, todos esos ingresos y egresos del sistema se diseñan también. Los procedimientos manuales tienen que ver en cómo el software el producto de software que intentamos hacer, se integra con los negocios, ¿sí? Muchas veces eh, hay muchos negocios que el software no abarcan, digamos, eh, toda la operación desde el ingreso hasta el final, sino que hay partes en los sistemas que requieren eh, co- cosas manuales para hacer, y bueno, esas cosas alguien las tiene que pensar y diseñar correctamente. Yo siempre les cuento a mis alumnos que esto me quedó clarísimo de cómo que cuando uno trabaja en sistemas tiene que pensar todas esas cosas,
porque es importante, digamos, porque si no, después el soporte al negocio es malo, cuando uno no piensa en estas cosas también, ¿sí? A mí me pasó, trabajé en un proyecto grande en la provincia, que era informatizar los hospitales públicos. Y nosotros arrancamos el proyecto, se inauguró el Día del Niño del año, creo que habrá sido 2001, no sé si ustedes ya habían nacido, sí, ya habían nacido, probable, eh, muchos de ustedes, pero alguno, capaz que tengo algún joven acá que todavía no había nacido. Bueno, en ese año se inauguró el nuevo hospital de niños, que es el hospital ese que está en la Bajada Pucará, al frente del Hospital Rawson y del Hospital eh, San Roque, el nuevo San Roque, y el gobernador en ese momento, que creo que era Mestre Padre, quería que abrir el hospital con el sistema funcional. Entonces el hospital de niños, para que ustedes sepan, en esa época, no sé si eso ahora sigue siendo así, daba 800 turnos por día, es decir, había 800 niñitos que se venían a atender en el hospital por día. Y tiene un hall de entrada enorme el hospital, donde había sillas para sentar. Toda esa gente se siente ahí para que se le diera turno, y nosotros estábamos organizando el turnero y la recepción. Entonces nos habían puesto, supongamos, 10 puestos para dar turno, para que se acercara el papá con su niñita enfermo, le diéramos el turno, y se fuera cada uno al lugar donde lo iban a atender, ¿sí? Porque hay muchas especialidades, bueno, cada uno dábamos los turnos centralizados ahí, cada uno después se iba al lugar, al consultorio donde lo iban a atender. Y nos habían dado una única impresora, que la habíamos puesto nosotros en un rincón, en una punta, a uno de los costados de los 10 puestos de turno, ¿sí? Entonces teníamos muchos puestos, pero el papel que dábamos con el turno, porque en esa época era todo siempre teníamos que tener algún papel para que la persona no se sintiera que le habíamos dado el turno, estaba en una punta. Entonces ese primer día, bueno, nadie pensó, digamos, cómo íbamos a hacer el que estaba en la otra punta de venir corriendo a buscar el papel sin demorarse mucho, porque teníamos 800 personas para darle turno. Bueno, el primer día fue un caos, chicos, porque todos se chocaban, agarrabas el turno que no era el turno que vos tenías que dar, digamos, era una demora, ir y venir, simplemente con haberlo pensado un poquito, poner más impresoras, digamos, 2 o 3 impresoras que les quedaran razonablemente cerca al que daba turno, era todo, bueno, parece una tontería, pero no lo es. Cuando vos tenés 8 personas con niños enfermos llorando en el hall de entrada, y no, se puede ser un caos, digamos, ¿no? Entonces, esta anécdota tiene que ver con que son cosas que es importante pensar respecto a cómo integramos eh, el producto de software con, bueno, con la realidad del negocio que tenemos, ¿no? Hasta cosas así sencillas como cuántas impresoras, si conviene que se imprima, si no, como ese tipo de cosas. Bueno. Entonces, ese es el conjunto de, cuando yo digo, bueno, ¿qué se diseña? Lo que vimos recién es el conjunto de aspectos del software que debemos diseñar, ¿sí? La arquitectura como aspecto central, pero también debemos diseñar los procesos, los datos, la interacción humano-máquina, o sea, de cómo se ve el software desde la persona que lo utiliza o la persona que lo necesita, los procedimientos manuales, cómo lo integramos con el negocio, y las formas de entrada y salida para cuando no vamos a ejecutar el software en línea totalmente, tengamos soportes que le sirvan correctamente al sistema y a los usuarios para permitir que ingresen todos los datos necesarios y salgan todos los datos necesarios, ¿sí? Entonces acá como resumen dice, bueno, ¿cómo sé yo que un diseño es bueno, digamos, ¿no? Entonces, estos aspectos que están vertidos acá tienen que ver que un diseño es bueno si implementa todos los requisitos, ¿sí? Y también me da espacio para los requisitos implícitos, porque los clientes no siempre dicen todo, ¿sí? Nosotros tenemos que, ustedes como profesionales van a tener que esperar que la gente nos dice una parte y hay otra parte o que tenemos que preguntar o que tenemos que asumir, y bueno,
Entonces, el software nuestro debe ser lo suficientemente flexible para que esas asunciones se soporten, digamos, ¿sí? O yo pueda hacer los cambios de una manera razonable sin tener que tirar todo, digamos, porque el diseño no lo permite. Otra guía es que la gente que depende de mi diseño, como serían la gente que lo va a probar, la gente que lo va a desarrollar, o los que después, cuando el software esté productivo, van a dar soporte, tienen que poder entender cómo está diseñado, ¿sí? Todos los participantes, digamos, en el proceso de que el producto salga a producción y luego se mantenga productivo, tienen que poder entender las decisiones que tomamos, cómo está construido, para poder intervenir en las partes que les toca. Y el último punto es un poco, es parte de lo mismo, digamos, ¿no? O sea que tenemos que tratar de que esté completamente documentado para que podamos compartir, ¿sí? Que no quede cerrado en un conjunto de gente que ustedes saben, hay mucha rotación en lo que nosotros hacemos y la gente por ahí no permanece muchos años en el mismo proyecto y muchas veces no permanece muchos años en la misma empresa, con lo cual es importante para poder mantener el producto más adelante, todas esas decisiones estén documentadas en algún lado. Y acá lo que está expresado es principios que es importante que sean parte del diseño, principios con los cuales yo debo encarar las actividades de diseño y garantizar que sea rastreable para atrás, digamos, ¿sí? Que lo podamos rastrear al análisis, hasta el análisis. Dice, bueno, no inventemos nada que ya esté inventado, ¿sí? No trabajemos si hay cosas que las podemos disponer, integrar, adquirir, y bueno, hagamos eso, no trabajemos de nuevo, ¿no? Lo otro que dice es que el diseño, esto en parte tiene que ver también con la trazabilidad, ¿sí? Tenemos que tratar de que sea sencillamente rastreable para poder entender qué es la solución a el problema. Muchas veces pasa que, sobre todo cuando ustedes tienen proyectos que están en distintas locaciones del mundo, digamos, pasa que tenés un equipo en un lado, en otro. En ese sentido es importante tener criterios de unificación, digamos, ¿no? y acuerdos donde, para que todos más o menos trabajamos de una manera que el resto nos entienda y que lo que nosotros hacemos tenga un aspecto uniforme, digamos, ¿no? Entonces, por eso dice, deberá presentar uniformidad e integración. Normalmente lo que hacemos, tenemos una única herramienta donde centralizamos las decisiones, donde centralizamos el producto y la gestión del producto también, ¿no? Si alguno de ustedes trabaja, muchas veces tenemos una herramienta de gestión, digamos, donde mantenemos todos los requerimientos, en el formato que sea, y mantenemos los desarrollos, y mantenemos los builds, las construcciones que nos permiten generar el código, ¿no es cierto? Y tenemos a través de una herramienta de gestión, qué sé yo, no sé si algunos trabajan con Jira, o qué sé yo, los que trabajamos con Microsoft, trabajamos con entornos de herramientas que me permiten tener todos los aspectos, ¿no? Desde la user story, después de tener, en el caso de los que trabajamos Agile, digamos, trabajamos con, pero si no, poder tener espacio para tener los casos de uso guardados, y para tener las arquitecturas, y para tener el código, y para tener las aprobaciones, y para tener, digamos, para poder promover las distintas versiones a producción y todo eso, digamos, tenerlo todo en la medida de lo posible automatizado, si puede ser, y que todos
tengamos el acuerdo y que todos trabajemos igual. Y obviamente que el con TFS, Microsoft. ¿no? Perdón. Microsoft, sí. Con TFS, con Team Foundation Service. Ah, sí, TFS, alguna gente trabaja. Yo personalmente trabajo con Azure DevOps. No permite los diagramas y todo eso, lo hacemos en otras herramientas, pero digamos centralizamos toda la gestión del software y de la promoción de ambientes y todo eso en Azure DevOps, porque digamos, son todos productos web, ¿no? Pero bueno, hay muchas herramientas, ¿no? para hacer eso, y a medida que sean lo más automatizadas, lo más uniformadas y accesibles para todos los equipos, es lo mejor. Bueno, entonces veamos un poquito qué dice el proceso unificado, ¿se acuerdan? Nosotros el proceso unificado nos planteaba que tenemos el proceso unificado y el RUC, ¿no? El proceso unificado decía, bueno, tenemos los workflows de requerimiento, análisis, diseño, implementación y prueba. El RUC me agregaba el modelado de negocio y el despliegue, ¿sí? Y sabíamos que cada uno de estos workflows nos permitía producir modelos que se llaman como el workflow, y además que sirven de alimentación para el próximo flujo de trabajo. Y lo otro que decíamos es que mientras que el modelado de negocio y los requerimientos describen el dominio del problema, del análisis en adelante trabajamos sobre el dominio de la solución, ¿sí? Nosotros vimos que todo el trabajo que hacemos durante el workflow de análisis para poder entender bien los requerimientos funcionales, ¿sí? Y con este modelo de análisis entramos al diseño. El diseño es el único flujo de trabajo que produce dos modelos, ¿sí? Produce un modelo de diseño, pero además produce un modelo de despliegue, ¿sí? Entonces tenemos como entrada el modelo de análisis, y pregunto, ¿qué más tenemos como entrada además del modelo de análisis para poder hacer el diseño? Los requerimientos no funcionales, puede ser. Exactamente. ¿Se acuerdan que dijimos, bueno, durante el análisis los relegamos? Todos los requerimientos no funcionales, que es parte de este modelo de requerimientos, los dejamos un rato y nos concentramos en el aspecto funcional. Bueno, ahora durante el diseño traemos esos requerimientos no funcionales y trabajamos con los dos, con los funcionales y con los no funcionales, para obtener el modelo de diseño y el modelo de despliegue. La arquitectura me pone Daniel. No, la arquitectura la formateamos durante el diseño, digamos, ¿sí? No es que me llega, si era la respuesta a la pregunta. Bueno, entonces, ¿cuál sería el propósito entonces del workflow de diseño? Así como se acuerdan, teníamos propósito del workflow de análisis. El propósito del workflow de diseño es también adquirir una comprensión en los aspectos relacionados con los requerimientos no funcionales y las restricciones tecnológicas que vienen expresados en esos requerimientos no funcionales, ¿sí? Que hasta ahora, ¿se acuerdan que durante el análisis no los habíamos tenido en cuenta? Bueno, ahora es el momento de tenerlos en cuenta. Lo otro es que es objetivo y propósito de este flujo de trabajo es crear un modelo que sirva para implementar, ¿sí? Que sea la retroalimentación con el nivel de detalle y con las decisiones necesarias para que la gente que tiene que construir pueda hacer correctamente su trabajo. Luego es también, ahora que tenemos toda la parte de restricciones y los requerimientos no funcionales, si bien tenemos una propuesta de descomposición, digamos, que tiene que ver que en el momento que hicimos análisis manejamos paquetes de análisis, ahora tenemos que administrar estos paquetes de una manera que
pueda permitir que distintos equipos puedan trabajar en forma concurrente y sin tener una dependencias que los bloqueen, digamos, ¿no? Entonces, agarrar todo lo que hay que desarrollar, dividirlo y gestionarlo de una manera consistente, de manera de que no tengamos este problema de que teniendo en claro que hay que hacer primero, que hay que hacer después, fijar una serie de prioridades y un sistema lógico de evolución que permita que todos puedan trabajar y optimizar de esa manera el recurso, digamos, de la hora hombre, que es el recurso más importante que tenemos nosotros. Lo otro, justamente, si nosotros trabajamos, digamos, después el producto de software, lo vamos a pensar en distintos subsistemas, entender cómo se relacionan esos subsistemas, ¿sí? Es lo que llamamos interfaces entre subsistemas, entender, capturar qué es lo que necesito de uno y qué es lo que voy a obtener y cómo lo voy a obtener, ¿sí? Y tener la posibilidad de crear una abstracción en la medida que se pueda, genérica, que pueda utilizar una o muchas tecnologías. Desde el punto de vista del ciclo de vida iterativo incremental, fijémonos cómo es el ciclo del diseño, digamos, cómo interviene. ¿Se acuerdan? Nosotros, el ciclo de vida iterativo incremental que plantea el proceso unificado, tenía 4 fases: la de inicio, elaboración, construcción y transición, y en cada una de las fases nosotros teníamos como mini productos que eran como mini cascadas de iteraciones, ¿sí? Que permitían recorrer, particionar la funcionalidad en pequeñas iteraciones, digamos, que iban evolucionando y me permitía generar incrementos de producto conforme pasaba el tiempo y avanzaba. Pero naturalmente, digamos, en algunas de las fases resuelvo algunas cosas con más intensidad que en otras. Por ejemplo, nosotros el análisis, como bien habíamos visto, se ataca en la primera parte de la fase de elaboración. Cuando ya tengo una parte de los requerimientos bien definidos, puedo trabajar el análisis. Y el análisis va decreciendo, depende de si yo lo voy a mantener durante todo el ciclo de vida o no, va decreciendo y yo acá simplemente puedo ir manteniendo el análisis. ¿Qué pasa con el diseño? Yo para arrancar con el diseño tengo que tomar decisiones que tienen que ver con comprender bien, primero tener un modelo de análisis medianamente estable que me sirva de entrada para empezar a tomar esas decisiones, y entonces fíjense que el pico del modelo de diseño y de implementación y de despliegue, perdón, los trabajamos en la segunda parte, más bien hacia el final de la fase de elaboración y al inicio de la construcción, ¿sí? Eso sería cuando tenemos el mayor trabajo de diseño. Y respecto a los trabajadores que intervienen en el diseño, fíjense, hay un detalle interesante, a ver si se dan cuenta. ¿Qué pasa con los trabajadores del diseño? ¿Son amigos que en análisis? Exactamente los mismos trabajadores. Fíjense, el arquitecto, ¿se acuerdan? El arquitecto que en el análisis era responsable del modelo de análisis, de la integridad del modelo de análisis y de la descripción de arquitectura, en el workflow de diseño es responsable por los dos modelos, tanto por el modelo de diseño como por el modelo de despliegue y obviamente de la descripción de la arquitectura. El ingeniero de casos de uso va a ser el responsable de las realizaciones de casos de uso de diseño, ¿sí? Y el ingeniero de componentes va a trabajar con subsistemas de diseño,
con clases de diseño y con interfaces, ¿sí? Acá lo único nuevo, digamos, que vamos a trabajar durante el workflow de diseño es el nivel de detalle con el que nosotros trabajamos la realización de caso de uso de diseño y las interfaces, que es un tipo especial de clase abstracta que hasta ahora no habíamos trabajado, ¿sí? La interfaz es un tipo especial de clase abstracta que la vamos a ver cómo la utilizamos sobre todo en las realizaciones de casos de diseño y con la implementación de patrones de diseño usamos mucho las interfaces. Es un mecanismo que lo vemos en la última parte del año, muy interesante. ¿Qué más? Veamos el UML, ¿sí? Cómo trabajamos, acá es como el proceso, ¿sí? ¿Qué nos entra a nosotros del modelo de análisis? ¿Se acuerdan que teníamos las realizaciones de caso de uso de análisis? ¿Cómo era esta? Las realizaciones de caso de uso de análisis mapeaban contra los casos de uso, que entraban desde los requerimientos, ¿sí? Cada caso, nosotros teníamos una realización de caso de uso por cada uno de los escenarios de los casos de uso, ¿se acuerdan? Y eso nos permitía tener un conjunto de realizaciones por cada caso de uso de acuerdo a los escenarios que eligiéramos analizar. Después teníamos las clases de análisis, ¿sí? Que las clases de análisis vimos que además de las clases de dominio que ya traíamos de los requerimientos, le sumábamos las clases de fabricación pura, que las trabajábamos con un estereotipo para entender fácilmente, y que las sumábamos para poder trabajar la solución. Y después teníamos paquetes de análisis que empaquetaban clases de análisis y realizaciones de casos de análisis, y por último la descripción de la arquitectura, que eran estos artefactos, digamos, que eran significativos para la arquitectura. Y en el workflow de diseño tenemos como entrada el modelo de análisis más los requerimientos no funcionales, ¿sí? También tenemos la vista arquitectónica de la funcionalidad, que la obtenemos en el workflow de requerimientos mismos, ¿sí? Esos son partes de la descripción de la arquitectura que venimos teniendo, digamos. La parte de los requerimientos de la descripción de la arquitectura es aquellos casos de uso significativos para la arquitectura, más los requerimientos no funcionales, son todas entradas que me sirven a mí para trabajar el modelo de diseño y el modelo de despliegue, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a encontrar en el modelo de diseño? Estas realizaciones de caso de uso de diseño, donde vamos a hacer, van a ver con un nivel de detalle que tenemos vistas estructurales y vistas dinámicas de algunas partes de los casos de uso que nosotros entendamos que es necesario rediseñar, ¿sí? No trabajamos como trabajamos en el análisis con un escenario entero, sino que van a ver que trabajamos con pedacitos de funcionalidades que tenemos que rediseñar y optimizar a través del uso de patrones de diseño. Trabajamos con clases de diseño, que son las clases que nosotros, van a ver que acá se nos suman un montón de clases de fabricación pura más, van a ver que empezamos a tener más clases de fabricación pura que clases de dominio, y con un nivel de detalle mucho mayor al que trabajábamos en el análisis, porque ahora tenemos que explicitar los tipos de datos, tenemos que explicitar los parámetros, los tipos de retorno. Vamos a trabajar con interfaces, ¿sí? Dos niveles de interfaces entre subsistemas van a ver, y las interfaces que son las clases abstractas de las cuales trabajamos reuso, van a ver cómo implementamos y realizamos interfaces para hacer reuso, y siempre, obviamente, la descripción de la arquitectura, que este es el nivel más
digamos, más importante porque venimos acumulando lo que traíamos de los requerimientos, lo que hicimos durante el análisis, ahora terminamos con la descripción de la arquitectura del despliegue y de la implementación también. Y en el modelo de despliegue tenemos una vista que tiene que ver con el despliegue, donde planificamos cómo hacemos para que este producto pueda implementarse en el hardware que tenemos previsto de acuerdo a las restricciones del negocio y los requerimientos no funcionales que me impone mi cliente. ¿Estamos bien hasta acá? Chicos, ¿se entiende? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bueno. Vamos entonces con, ahora sí, el UML. ¿Qué vamos a usar? En el diseño usamos muchas cosas y cosas nuevas que no habíamos usado hasta ahora, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo teníamos los diagramas? Teníamos los diagramas de estructura y los diagramas de comportamiento. Estos 6 son los de estructura y estos 7 son los de comportamiento, ¿sí? De los de estructura, vamos a reusar el diagrama de clases con más detalle que lo veníamos usando antes. El diagrama de paquete, para tener los paquetes de diseño, digamos, no lo practicamos en clase, pero es un concepto teórico que ustedes deben saber, que se empaquetan los paquetes de la realización en caso de uso de diseño, y las interfaces, las podemos empaquetar. El diagrama de estructura compuesta, esto me permite mirar hacia el interior de algunas clases, nosotros no lo practicamos tampoco, pero es algo que típicamente durante el diseño se puede usar. Sí usamos el diagrama de componentes para la vista de diseño, ¿sí? Donde mostramos un componente físico, un componente físico de software que puede tener. Vamos a trabajar con el diagrama de despliegue que muestra nodos de procesamiento en el cual yo voy a instalar estos componentes que empaqueto acá. Y diagrama de objeto, eventualmente podríamos, así como usamos el diagrama, siempre que usamos diagrama de clase, podemos usar un diagrama de objetos instanciando en una foto particular, una ejecución, digamos, de estos dos se pueden usar siempre, digamos, siempre que trabajemos con clase, el de objetos. Y de los de comportamiento, ¿qué vamos a usar? El de caso de uso no lo usamos, en realidad, el de caso de usos vamos a trabajar con la vista de caso de usos, pero lo traemos, ya lo elaboramos durante los requerimientos, simplemente lo traemos de los requerimientos, no es que nos tenemos que sentar a hacerlo ahora. Diagrama de actividad podríamos usar, digamos nosotros en la práctica no lo usamos acá. El de máquina de estados tampoco lo usamos durante el diseño, podríamos eventualmente para el funcionamiento de algún sistema de tiempo real, para ver algún conjunto de objetos, pero no, en la práctica de la materia no la usamos. El de comunicación tampoco lo usamos más, el de comunicación nos sirve para hacer análisis, digamos, para comprender las relaciones y todo eso, pero después el de que sí usamos mucho es el de secuencia, ¿sí? Y ni el de timing ni el de descripción de interacción tampoco en la práctica lo usamos. Lo usábamos más en el análisis más que nada para entender cómo se relacionan los objetos, para establecer reglas de negocio, para ver cuando borramos cosas en cascada, qué pasa, digamos, para ese tipo de cosas usamos este diagrama. O sea que en concreto usamos el de secuencia, el de clases para las realizaciones de caso de uso de diseño, y para la arquitectura vamos a usar el de componentes y el de despliegue, ¿sí? Y estamos con eso. ¿Qué hora es? Bueno, tenemos una horita más. Bien. Bueno, ¿hay dudas hasta acá, chicos? El diagrama de estructura compuesta, ¿para qué servía eso? Este diagrama de estructura compuesta te permite mirar adentro de una clase, ¿sí? Puedes trabajar con puertos. Es cuando tenés alguna... En el diseño tranquilamente podrías trabajar, cuando trabajas con servicios, por ejemplo, ¿sí?
con hilos de ejecución y servicios y ese tipo de cosas, ahí podrías usar el diagrama de estructura compuesta. Te da una serie de elementos que te permite representar hacia el interior de un clasificador componentes y cómo se relacionan con otros, entonces por eso, para eso sirve. Nosotros no lo damos en la materia. Bueno, ¿podemos ir a los requerimientos no funcionales, chicos? Sí, profe. Bueno, entonces arranquemos. Esto está también subido, esta parte de los requerimientos no funcionales está también subido ahí en la parte donde Judith les sube las presentaciones, así que también lo tienen disponible, si lo quieren ir mirando, si lo quieren bajar después. Me dan 2 minutitos, un segundito, vuelvo en un segundito. Disculpen, chicos. Bueno, ahora seguimos, ¿sí? Bueno, los requerimientos no funcionales muchas veces les van a escuchar de ellos como requerimientos de calidad, ¿sí? Que tienen que ver con los funcionales, digamos, orientados a qué hace el sistema, y los de calidad es con qué calidad queremos que se haga esa funcionalidad, digamos, ¿no? O normalmente nosotros le llamamos los no funcionales. Muchas veces nos pasó mucho tiempo, digamos, que nos concentrábamos mucho, pensábamos mucho en la funcionalidad, y los no funcionales medio como que, bueno, sí, le decimos nice to have, o estaría bueno que sea así, pero en realidad, después cuando vamos al ambiente productivo, muchas veces los aspectos no funcionales son absolutamente determinantes para que el producto se use, ¿sí? Entonces, la lección de que los no funcionales están como en un segundo lugar es bastante errónea. O sea, la calidad muchas veces determina si el producto se usa o no. Díganme ustedes, por ejemplo, cuando se bajan una aplicación en el teléfono, de estas gratuitas que nos podemos bajar, y es lenta. ¿Qué pasa con la aplicación? La dejo de usar. Ahí nomás al toque busco otra, o le pregunto a mis amigos si tienen una más rápida, ¿no es cierto? Entonces, por más que haga perfecto lo que tiene que hacer, si es lenta, y es muy probable que no la use, ¿sí? O si la interfaz es fea y no me agrada, ¿sí? Hace todo lo que tiene que hacer, ¿eh? Ojo que cumple perfecto,
pero si la interfaz me resulta desagradable, o para el tipo de teléfono que yo tengo, no anda bien, entonces, en un punto, las restricciones de calidad o los requerimientos de calidad son, yo les diría, igual, a veces hasta más importante que los funcionales mismos. Muchas veces el cliente, ustedes van a ver, que es capaz, digamos, con tal de satisfacer algún requerimiento de calidad, de dejar que la parte funcional la entreguemos más adelante, siempre y cuando obviamente no sea una funcionalidad esencial, pero digamos, en ese sentido no hay que tener prejuicios y darse cuenta de que los dos requerimientos son importantes, el funcional y el no funcional también. Nosotros trabajamos con la ISO 25000, renovamos, digamos, venimos trabajando con otras, trabajamos con modelos reconocidos internacionalmente en la cátedra respecto a todos los requerimientos no funcionales o a un mapa de requerimientos no funcionales, porque lo importante cuando uno hace un producto es barrer con todos los requerimientos que podría haber. Por esto que yo les decía antes de que el cliente muchas veces explicita cosas y otras veces hay cosas que están implícitas, digamos, ¿no? Si ustedes no le preguntan al cliente con qué performance quiere que se ejecute determinada consulta, él va a asumir que es lo más rápido que puede hacer, y bueno, a veces lo que es rápido para él no es rápido para mí, o al revés, digamos, ¿no? Entonces hay muchas veces que es importante tener en cuenta cuáles son todos los aspectos que yo debería poder definir acerca de un producto que tienen que ver con la calidad del producto, y si no los pregunté, preguntarlos. Y si no no puse con qué calidad vos me lo aceptas, es muy probable que en algún momento tenga problemas con eso. Entonces, por eso se trabaja a nivel de las normas ISO, que son normas de calidad, o otros, hay otros modelos que también proveen un mapa de todos los requerimientos de calidad sobre un producto software que son posibles exigir para que uno lo tenga en mente, y si no discutió, lo discuta, y si no estableció el mínimo aceptable, lo establezca. Entonces, nosotros en este caso vamos a trabajar con la ISO IEC 25000, que tiene 3 modelos, ¿sí? El objetivo, digamos, de la ISO es especificar los requerimientos de calidad, nos ayuda a través de las definiciones a especificar requisitos de calidad y a evaluar y medir la calidad que el cliente quiere o es razonable para el cliente. Y después hay muchos trabajos que nos ayudan a ver cómo resolvemos esos problemas, digamos. No es el alcance de esto, pero les cuento que hay algunas recomendaciones acerca que tienen que ver, bueno, y esto cómo se resuelve, ¿sí? Entonces, la ISO plantea 3 modelos, ¿sí? La ISO 25000 es un conjunto de varias normas que se han ido liberando en el tiempo y que trabajan la calidad del producto, que es sobre la cual nosotros vamos a centrar nuestro mapa de requerimientos no funcionales, calidad de datos y calidad en uso. La calidad en uso tiene que ver con, sobre todo, la interacción con los usuarios, ¿sí? ¿Qué es lo que espera el usuario? ¿Cómo espera? Y tiene mucho que ver con la parte de calidad de producto que tiene que ver con la interacción humano-máquina. La calidad de datos también se superpone un poco con la calidad de producto en la parte que la calidad de producto toca datos. Digo, no son mutuamente excluyentes, sino que tienen cosas que, si las defino acá, ya están definidas acá. Entonces nosotros tomamos únicamente la parte de calidad de producto, porque entendemos que atacamos casi todos los aspectos no funcionales a través de calidad de producto. Esto está puesto así grande y para que ustedes lo recuerden muy bien, ¿sí? Los requerimientos no funcionales siempre hay que expresarlos de una manera medible y verificable, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Yo siempre que exprese un requerimiento no funcional, es un requerimiento que yo tengo que saber expresarlo de una manera que después, cuando el producto esté hecho, yo pueda decir cumple con el requerimiento o no cumple, ¿sí? En la parte funcional es fácil, porque decir, bueno, necesito que se imprima la factura.
no se imprime la factura, no tiene todos los campos especificados, bueno, la persona que hace la prueba va a decir, bueno, esto no pasa, esto no pasa. En los no funcionales yo no puedo no puedo expresar en términos que quiero que esta consulta sea rápida, ¿sí? Bueno, ¿qué tan rápida? ¿Cuántos milisegundos? ¿Cuántos nanosegundos? ¿Sí? Si yo no lo expreso en esos términos, no tengo una forma objetiva de medir si el producto está bien o está mal, ¿sí? Entonces, cuando a ustedes en un parcial les pidan requerimientos no funcionales, vamos a esperar que los expresen de una manera medible y verificable. Y en la vida real también. La calidad del producto habla de propiedades estáticas y dinámicas de sistemas de computadoras. Es todo esto, miren. ¿Sí? Está dividido como acá tiene una agrupación y después un detalle en cada una de las dimensiones, digamos, que los vamos a explorar uno por uno para que ustedes se familiaricen y los puedan establecer. Ya en el día jueves tienen un práctico. Así que para que puedan darse cuenta de qué tipo de requerimientos no funcionales trabajamos en los productos. ¿Sí? Nosotros de todo el modelo nos vamos a centrar, fíjense, la primera parte habla de adecuación funcional, que tiene que ver con que esté todo especificado en forma completa, que tenga corrección funcional, digamos, que no sean cosas que se contradigan, que el producto no espere cosas contradictorias, y pertinencia funcional, que tenga que ver, que esté, digamos, que sea pertinente la función que se pide, digamos, dentro del producto. Toda esta parte nosotros entendemos que ya lo trabajamos en la parte del análisis. Entonces nos vamos a concentrar, la calidad de producto en todo lo que es no funcional, ¿sí? Esta parte sería lo funcional, la vamos a dejar afuera y nos concentramos en todos los aspectos no funcionales, exploramos cómo son las categorías y las subcategorías que explica ISO para saber cómo yo puedo encontrar y expresar esos requisitos de calidad y hacer que mi producto los cumpla. Vamos con la eficiencia de desempeño, que es la primera, ¿sí? ¿Qué les suena eficiencia de desempeño? La eficiencia de desempeño normalmente la relacionamos con el tiempo, digamos, que lo hagan en el tiempo deseable, digamos, ¿no? Está desarrollada con eso. Pero el trasfondo, básicamente, fíjense cómo está definida en la ISO, la eficiencia de desempeño tiene que ver con la cantidad de recursos que se usan, ¿sí? Entonces, la rapidez está dada efectivamente por la cantidad de recursos que yo puedo poner en uso, digamos, en juego para el producto en ese momento. Entonces, hay 3 subcategorías que tienen que ver con la eficiencia de desempeño. Nosotros en los prácticos no les pedimos a nivel de subcategoría, las exploramos para que ustedes sepan, digamos, de qué se trata, porque normalmente se van a expresar a nivel de subcategoría, pero nosotros les pedimos que ustedes clasifiquen a nivel de categoría, que es la parte más general. En este caso, eficiencia de desempeño. Las 3 subcategorías son comportamiento temporal, utilización de recursos y capacidad. ¿A qué le llamamos comportamiento temporal? Tiempo de respuesta, tiempo de procesamiento, ¿sí? Entonces, si yo les digo, bueno, miren, en el hospital de niños, ese que yo les contaba hace un rato, hubiéramos necesitado que el tiempo de respuesta, cuando uno consulta la base de pacientes, fuera de menos de un segundo. ¿Por qué? Porque teníamos 800 personas que administrar, cada uno se va a demorar más de eso. En la consulta del paciente tengo que estar 2 días dando turno para cada día, entonces no es posible en el negocio. Entonces tengo que fijar el tiempo de respuesta de esa consulta en la cantidad de segundos que
quiero que esa consulta se ejecute, ¿sí? Lo mismo los tiempos de procesamiento. El tiempo de respuesta es lo que uno ve en la pantalla, ¿sí? Desde que hago la petición, aprieto el Enter, hasta que me vuelve la respuesta. Mientras que los tiempos de procesamiento puede ser, por ejemplo, muchas veces ustedes tienen que correr procesos automáticos, y supongamos necesitamos, les cuento un caso real. Yo trabajaba en una época por una tarjeta de crédito que procesaba todo el procesamiento de morosos. Tiene que ver, uno recopila, bueno, todos los que pagaron los Rapipago, qué sé yo, obtiene a la noche, obtiene las novedades de todo el mundo, y tiene que procesar para saber al otro día quién debe y quién pagó, para poder que la gente de los call centers haga los reclamos, ¿no? Entonces vos necesitabas que la última novedad te llegaba, suponete, de los Rapipago, o de Visa, o de lo que sea, te llegaba a las 10 de la noche, necesitabas que los procesos automáticos para imputar a toda la gente lo que pago, y qué sé yo, y te genera el nuevo listado de morosos, fuera menos de 6 horas, porque son las horas de la noche. O sea que vos al otro día, cuando abrís a la mañana y los chicos del conserje se ponen a trabajar, necesitaba que estuviera todo listo. Entonces, bueno, el tiempo de procesamiento de todos esos datos, digamos, de todas las novedades y de todo, necesitaba que fuera menor a 6 horas para poder dar respuesta correcta al negocio. ¿Se entiende? O sea, básicamente sería que tan rápido responde, digamos. Como Sí, ¿qué tal? tiempo es. Responde es cuando vos haces una petición y tenés la respuesta, y el tiempo de procesamiento es el tiempo que demora, digamos, un proceso en correr hasta que o te sale un log de error, o te dice que el proceso ha finalizado, ¿sí? Utilización de recursos es cuando ustedes ven, por ejemplo, cuántos procesadores necesitan para procesar en determinado tiempo algo, ¿sí? Entonces, esos son requerimientos que te dicen, bueno, mira, nosotros la restricción que tenemos es que nuestra empresa trabaja con nodos que tiene tanta capacidad, ¿sí? Entonces vos tenés que adaptar y optimizar todo el software que vos haces a la cantidad de procesadores, y podés entonces decir, mira, no te va a funcionar, no te va a alcanzar para lo que vos necesitas, vas a tener que contratar más procesamiento, ¿sí? Entonces eso es utilización de recursos. Y por último, capacidad. Son los límites máximos que vos necesitas. Por ejemplo, cantidad de usuarios concurrentes, ¿sí? Ancho de banda. Por ejemplo, dicen, bueno, necesitamos nosotros que en horario pico la aplicación soporte 5.000 usuarios concurrentes, ¿sí? Entonces ese es un requisito de capacidad que necesitas que la aplicación esté configurada y que tenga a su disposición todos los recursos necesarios, o que esté que tengas, digamos, como muchos servidores que atienden, para que no te quedes sin usuarios concurrentes, ¿sí? O ancho de banda lo mismo, digamos, cuánto es el ancho de banda necesario para que funcione adecuadamente, ¿sí? Tamaño de base de datos también, ese tipo de cosas, ¿sí? ¿Estamos bien? ¿Vamos al que sigue? Sí, profe. Bien. Compatibilidad. Bueno, la compatibilidad es como esencial porque vivimos con muchas tecnologías y los sistemas cada vez más se relacionan entre sí. Entonces, cada vez que ustedes necesiten que su aplicación se comunique con otro sistema o conviva dentro del mismo ambiente con otras aplicaciones, hay que establecer requerimientos de compatibilidad claros para que todo funcione bien, ¿sí? ¿Cuáles son, fíjense, las dos subcategorías de compatibilidad? Por un lado, la coexistencia,
que es cuando compartís entorno y recursos, ¿sí? Entonces vos tenés que establecer, digamos, los requerimientos que necesitas para poder coexistir correctamente con otras aplicaciones en el mismo ambiente y con los mismos servidores, o las mismas comunicaciones, o las mismas conexiones, digamos, o los mismos software de base, ¿sí? Y por otro lado, interoperatividad, ¿sí? Si vos vas a intercambiar con otros sistemas información, necesitas establecer exactamente algunos aspectos, ¿sí? Como por ejemplo, digamos, es compatible desde la versión tal en adelante con tal aplicación, ¿sí? Entonces, siempre que necesitamos convivir o interactuar con otras aplicaciones, tenemos que establecer requerimientos de compatibilidad. Usabilidad. Este tiene un montón. La usabilidad lo vamos a explorar en detalle cuando veamos interacción humano-máquina, ¿sí? Porque hay muchos aspectos de la interacción que se definen en la usabilidad. ¿Qué quiere decir usabilidad? En cómo es que tu producto lo use la gente con un grado de eficiencia y satisfacción, plantea, ¿sí? O sea, que pueda, efectividad quiere decir que pueda cumplir con lo que quiere hacer. Eficiencia, que pueda cumplir con lo que debe hacer de la manera más rápida, mejor posible, y satisfacción, que la experiencia que tiene cuando hace el uso no sea frustrante, digamos, que pueda hacerlo razonablemente. Siempre y cuando esto se pueda medir, lo podemos establecer, ¿sí? Entonces, acá lo difícil de la usabilidad es encontrar medidas que digan si tu aplicación cumple o no con los criterios de usabilidad fijados, ¿sí? Entonces, ojo con poner que sea una interfaz amigable. ¿Por qué no me sirve que ustedes pongan un requerimiento no funcional que diga la interfaz debe ser amigable? Tendría que ser un poco más específico, o sea, porque amigable hace que se lo sepa, que sea interactivo y demás, pero Bueno, ¿qué tan amigable, digamos, no? claro, O sea, ¿cómo haces no es para...? muy banal. Y claro, ¿cómo vas a hacer, cómo vas a saber si pasa el testing o no de amigabilidad? Tenés que poner, bueno, ¿qué quiere decir amigable? O sea, ¿se entiende? Entonces, para eso hay algunos aspectos, digamos, que están ahí como subcategorías, que por ahí nos orientan un poco cuando hablamos de usabilidad. Por ejemplo, el primero habla reconocimiento de corrección, ¿sí? Esto tiene que ver con, ¿se acuerdan lo que decíamos? Cuando uno se baja la impresión inicial, es la más importante. El primer contacto que ustedes tienen con un sistema es fundamental. Ustedes al toque, cuando interactúan con un sistema, se dan cuenta si les sirve o no. Entonces, esa impresión inicial es lo que se llama reconocimiento de corrección, digamos, ¿no? Es complicado medir, pero bueno, hay que encontrarle la vuelta para saber si cumple o no cumple, si es que hay requerimientos de reconocimiento de corrección. Muchas veces ustedes tienen que instalar un sistema en un hospital, y bueno, los empleados tienen que usar, les guste o no les guste, nadie le está pidiendo que, obviamente que lo van a usar más a gusto y van a tener mejores resultados si se sienten más cómodos con el producto, pero muchas veces, bueno, hay sistemas que son complejos o que tienen que ver con un negocio complejo, y bueno, no siempre son se entiende de una, digamos, cómo lo tienen que usar. A veces tienen que hacer capacitaciones, entrenarse, tienen que tener documentación para saber cómo usarlo, pero una vez que aprenden, ya más o menos les sirve. El aprendizaje, esto es por ahí sí es el aspecto que es más fácil medir, ¿sí? ¿Cuánto aprendizaje ustedes tienen, o las aplicaciones que ustedes se bajan al teléfono? ¿Cómo debería ser el requerimiento de aprendizaje?
que sea intuitivo, o sea, directamente que sea algo Que no me tenga que leer un manual, sino que lo pueda usar así nomás, digamos, claro. que no requiera tiempo de capacitación, ¿sí? Pero lo que sí yo puedo poner es decir, bueno, lo que me puede decir, bueno, yo quiero que la aplicación esté hecha de una forma que con 2 horas de capacitación sea suficiente para que la gente lo pueda usar satisfactoriamente, ¿sí? Y ahí sí tengo un nivel de medida. Si en 2 horas la gente ya se siente cómoda y lo puede usar eh, razonablemente, cumple. ¿Se entiende? Sí, eso es difícil. Es difícil, pero se puede establecer, ¿sí? Por ejemplo, a mí me ha tocado muchas veces, sobre todo con cosas específicas, o pues, que les contaba, nos tocó capacitar a los administrativos de los hospitales cómo usar el producto, y bueno, teníamos unos cursos que eran de qué sé yo, 1 hora, 2 horas, y después los apoyábamos un poco, les dábamos soporte un tiempo y ya está. O sea que el producto en 1 hora de áulica de capacitación más un soporte de 3 horas tenía que alcanzar para que lo pudieran usar. Entonces eso tiene que Claro, ver, claro. ¿se entiende? Pero es una Sí, medida, sí, ¿sí? Yo lo puedo medir a sí. eso. Operabilidad. Sí, porque eso lo escuché una vez de uno que creó un sistema operativo, Sí, el de Apple, dijo lo difícil fue hacerlo fácil. claro, exactamente. Que no se frustren los usuarios. Bueno, operabilidad. Esto es re importante, chicos. ¿Qué les parece? ¿A alguien se le ocurre cómo se puede medirla, que algo sea razonablemente operable o no? Una medida de operabilidad. ¿Alguien? Y sí, depende del tiempo de respuesta, el uso del sistema, hay No, varios. tiempo de Eh, respuesta es eficiencia, de desempeño. ¿Nadie se le ocurre? Que pueda solucionar lo que requerimos, digamos. Tiene más que ver con la operación, digamos, ¿sí? Por ejemplo, yo les voy a poner un ejemplo. Si yo para poder registrar una transacción, supongamos en el caso del hospital, tengo que registrar un turno, y tengo que poder hacerlo en menos de 6 clics, digamos, ¿sí? Eso es un concepto de operabilidad. Otro concepto de operabilidad es mi usuario no debería tener que scrollar nunca, ¿sí? Esos son un requisito de operabilidad, es sin scroll. Tiene que, en una vista de la pantalla tiene que poder resolver todo. No tiene que tener más de tantos clics, porque si no ya se perdió, se olvidó, pierde tiempo, ¿sí? Tiene que poder, otro requerimiento de operabilidad es no usar el mouse, que lo puede resolver con el teclado, ¿sí? Esos son requisitos típicos de operabilidad. Protección frente a errores del usuario. Bueno, es implementar concretamente algunas cosas que permitan que cuando el usuario se equivoca no sea tan grave, ¿sí? Estética tiene que ver con, normalmente en estética se pone algún estándar, ¿sí? Entonces queremos que la estética de la aplicación sea con los menús arriba a la izquierda, desplegables, o con iconos, o las letras de tal tamaño, y el fondo de pantalla gris, o lo que sea, ¿sí? Y accesibilidad, este viene con mucha fuerza. A mí es la primera vez en los últimos 2 años nos tocan clientes que te exigen, por ejemplo, que el testing sea, que tener testing de accesibilidad, es decir, que la aplicación pueda ser testeada por personas con capacidades diferentes, y que pueden usarse con capacidades diferentes. Todo eso viene mucho, la accesibilidad viene muchísimo en el software. O sea, que vos tengas desarrollada, suponete que tenés una persona con problemas de visión, que no ve completamente, digamos, tener la posibilidad de configuración alternativas para que esa persona pueda acceder al producto, ¿sí? Entonces, todos esos aspectos
Y esos requisitos se definen en la categoría de usabilidad. ¿Estamos bien, chicos? Sí, profe. Vamos con lo que sigue. Fiabilidad. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué puede ser fiabilidad? Que se le puede usar sin tener miedo a que falle, digamos, durante el uso, puede ser. Exactamente. ¿Cómo hacemos que, digamos, qué requisitos de que, cuánto puede fallar? ¿Sí? Eso se establece por contrato. ¿Cuántas fallas puedes tener? Y si tenés más, ¿qué pasa? Te clavan multas. Entonces vos tenés que preocuparte de que que tiene que ver con cómo planificas las ventanas de mantenimiento del producto una vez que está productivo, ¿sí? Hay productos que tienen que estar online todo el tiempo, entonces es muy caro bajarlos, entonces hay que hacer toda una serie de cosas, y entonces todos estos requisitos están establecidos, ¿sí? Entonces veamos, la fiabilidad es fíjense lo que dice: ejecuta funciones específicas bajo condiciones específicas en un periodo de tiempo determinado. O sea, es establecer cuánto tiempo tiene que estar andando y cuánto tiempo se puede bajar. Todos los sistemas, chicos, en algún momento hay que bajarlos porque hay que mantenerlos, algo hay que hacer. O hay que cambiar la versión cada tanto tiempo, con cambios, con mejoras, con parches, con lo que sea. Entonces, todas estas cosas, uno por contrato con la empresa a la que le hace el software, tiene que establecer. Entonces, las subcategorías que definen cuánto tiempo puede estar el producto, digamos, accesible o con qué nivel de fallas, son la madurez. Establecemos durante la operación normal, se habla cuando está operativo el producto, cómo cumple, ¿sí? Entonces decir, mira, este producto puede tener un error grave cada 6 meses. ¿Sí? Esas cosas se establecen por contrato, justamente por el costo que tiene dar de baja o desactivar el producto o dejarlo sin operación. Entonces, por esas cosas las empresas ponen este tipo de requisitos. El más común es la disponibilidad. Entonces, supónganse, yo he trabajado en sistemas, los financieros, tienen que estar 99,99% disponibles. ¿Qué quiere decir que estén disponibles? Porque tienen que poder operar de noche, de día, todos los días del año, sin sábado, sin domingo, siempre tiene que estar operativo, pero obviamente que no es el 100% porque hay que mantenerlo. Entonces, ¿qué quiere decir 99,99? Entonces, si uno toma en un año 99,99% de disponibilidad, quiere decir que 6 horas al año lo puedo bajar. ¿Se entiende? Sí, profe. Es el porcentaje de tiempo el cual el sistema está arriba, ¿sí? Entonces está 99,99%. Ese 0,01% en un año son 6 horas al año. Tolerancia a fallas quiere decir es qué mecanismos implemento yo si el producto falla, ¿sí? ¿Qué mecanismos? Si supongamos que pasa algo. Nos pasó a mí, me pasó en la vida real. ¿Se acuerdan ustedes hace como 3 años atrás, o 4, 3 o 4 años atrás? O más, no me acuerdo. Hubo un tornado en un mes de febrero que se llenó todo Córdoba, todo el centro se llenó de agua, y los servidores de una empresa para la que trabajábamos estaban en el centro, y se apagaron los servidores porque se cortó la luz y no volvía, y bueno, cuando tienen determinado calor los servidores, por prevención se apagan. Y bueno, no nos podíamos levantar, no se podía llegar al lugar porque estaba todo Córdoba inundado, no había cómo llegar
al centro para poder prender los servidores de nuevo. Entonces, ¿cómo haces? Entonces, bueno, vos tendrías que tener un centro de operaciones en un lugar remoto que no esté inundado. Entonces, si vos lo tenés lejos, por ejemplo, lo tenés en Buenos Aires, o lo tenés en Dallas, o lo tenés en otro lado, por internet conectas y bueno, le podés dar servicio al sector que tu centro de acá de Córdoba no le puede dar, ¿sí? Pero esas cosas tienen que estar definidas y tienen que haber requisitos que prevean que si tu sistema falla, ¿qué opción das? ¿Sí? Eso se llama tolerancia a falla. Y capacidad de recuperación podría tener servidores replicados. Sí, hay distintas formas. No siempre son replicados, a veces son distintas formas de replicación, o se levanta uno, se apaga el otro. A veces replicar es medio caro, entonces es como que tenés distribuido, ¿sí? Entonces tenés distribuido una parte en un lado, otra parte en el otro, das con una parte, hay determinados servicios que podés dar de otro lado, ¿sí? Entonces la capacidad de recuperación es, vos decís, bueno, listo, falló. Lo que vos tenés que decir es cuál es el tiempo mínimo para restablecer lo que falló, ¿sí? Vos decís, bueno, ¿los productos pueden fallar? Sí. Entonces estableces disponibilidad, ¿cuánto te puede fallar? Tolerancia a falla, si falla, ¿qué hacemos? Y capacidad, bueno, una vez que falló, ¿cuánto tiempo le das para que se recupere? Todo esto tiene que estar establecido, sobre todo si trabajan con sistemas críticos, digamos, todo esto tiene que estar re bien diagramado para que no tengamos problemas. Bueno, seguridad. Cuadrito que no lo estoy viendo, que me encanta mostrarles. A ver, un segundito. ¿Están viendo ahora el ciclo de vida de los incidentes? ¿O no? Sí, profe. En ITIL, que es una norma, digamos que de servicios, establece, esto es bastante gráfico, fíjense cómo es el ciclo de vida de un incidente, ¿sí? O sea, que quiero decir cuando falla algo, ¿sí? Cuando falla algo, viene un incidente, ¿sí? Falla, se detecta que empezó a fallar, ¿sí? Vos tenés un tiempo para diagnosticar qué es lo que pasó, ¿sí? Esta primera parte. Después tenés un tiempo para reparar lo que pasó, ¿sí? ¿Viste? Una vez que reparaste acá, levanto de nuevo, y después tenés otro tiempo para levantarte todo lo que quedó fuera, digamos, mientras esto estaba caído, o sea, suponete que vos tenías cortado el servicio acá, y acá el negocio siguió funcionando de una manera alternativa, entonces vos tenés que después, en este periodo, levantar todo eso que pasó mientras estaba caído, ¿sí? Todo eso es lo que pasa entre que se detecta y se restaura un servicio, ¿sí? Eso se le llama, no tiene una palabra en castellano, pero es dar el servicio, digamos, ¿sí? Y después tenés un periodo que está disponible de nuevo hasta que vuelve otro incidente, ¿sí? La confiabilidad es lo que ocurre entre incidentes, ¿sí? Esto que está acá, ¿ven? Esto que se llama reliability, quiere decir la confiabilidad o la fiabilidad es lo que ocurre entre incidentes. Por eso hay que determinar cuánto tiempo, vos para esto tenés un tiempo, digamos, no es que te podés pasar 6 horas tratando de hacer un diagnóstico, tenés un tiempo con el cual vos debes responder a un diagnóstico, tenés un tiempo de reparación y tenés un tiempo de recupero hasta restaurar, ¿sí? Y todo esto en conjunto se llama la fiabilidad, son todos indicadores de fiabilidad. Bueno, volvamos, a ver qué hora es, que yo me copio, entonces me queda un ratito. Bueno, entonces, voy a salir de acá porque está... estábamos en seguridad, ¿sí?
¿Están viendo el refugio ese? ¿Seguridad? Sí. Bien. Bueno, la seguridad es cada vez como más importante, sobre todo desde que estamos tan interconectados y de que todos los sistemas son web y qué sé yo, hay un montón de problemas que tienen que ver con la falta de seguridad. Entonces esto se ha convertido prácticamente en una ciencia, digamos, y algunos de ustedes, me imagino, seguramente va a terminar siendo algún ingeniero de seguridad, digamos, porque es re importante resguardar los datos de los clientes, los datos de las personas, ¿no? Todo lo que guardamos en los sistemas, todo lo que generan los sistemas, si cae por ahí a veces en malas manos, puede haber muchos problemas. Entonces, la idea de los requerimientos acerca de la seguridad es para resguardar, digamos, el sistema, la información que maneja, de intrusiones o de que gente que no debería acceda a la información. Entonces, la idea de la categoría de seguridad es cómo proteger la información y los datos para todos aquellos que tengan el acceso apropiado, ¿sí? Entonces, de cómo se define. La confidencialidad es que es la seguridad de que los datos puedan ser accesibles a los autorizados, ¿sí? Entonces yo tengo que mi sistema debe poder garantizar de alguna manera que van a ver los datos solamente las personas autorizadas a verlas. La integridad tiene que ver con que no se corrompan, digamos, ¿sí? Con que el dato que se guarde, que esté correcto, que no haya nadie no autorizado que corrompa esa información, y yo garantice que lo que está guardado efectivamente es lo que es. El no repudio es implementar algo que que yo pueda probar que si hay algo que existió, después el que hizo ese algo no puede decir que no lo hizo, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Si yo tengo que tener implementado alguna forma de demostrar que si hay alguien que corrompió un dato, esa persona que lo hizo después no pueda decir que él no fue, digamos, ¿sí? Entonces tengo que tener el diseño hecho de tal manera de que yo pueda garantizar el no repudio, o sea, que el que hizo algo que no debía hacer, que después quede al descubierto. Autenticidad tiene que ver que la persona que entra sea la persona que dice ser. O sea, yo tengo que poder garantizar que la persona a la que le estoy dando acceso es la persona que dice ser. Y la responsabilidad es cómo puedo yo trazar todas las acciones que se hacen en el sistema unívocamente, sin confusiones, digamos, saber de dónde viene cada dato, a dónde fue, hacer esa traza inequívoca para resguardar los datos y la información que tengo, ¿sí? Son como medidas parecidas entre sí, pero cada una tiene como toda una teoría abajo importante, y garantizar todo eso hace que yo pueda proteger el sistema justamente, y la información que tiene el sistema, de intrusos. Bien, bueno, vamos a lo que sigue. Mantenibilidad. Esto, mantenibilidad, chicos, es lo que vemos en diseño de sistemas. En realidad nos pasamos todo el año hablando de esto. ¿Cómo hacemos para que el sistema, cómo garantizamos? Bueno, está normado en las normas ISO inclusive, ¿sí? Para que el sistema se pueda mantener en el tiempo, digamos, ¿no? Entonces, esto les va a sonar totalmente... Fíjense, el grado de efectividad y eficiencia en el que un producto o sistema puede modificarse por quienes intentan mantenerlo, ¿sí? Cómo hacerle la vida liviana a los que tienen que mantener un sistema. Lo primero es la modularidad, ¿sí? Es trabajar en componentes discretos independientes entre sí. Eso es básico, ¿sí? Lo hemos visto siempre, porque la modularidad, ¿qué me garantiza?
bajo acoplamiento, sobre todo, ¿sí? Reusabilidad, ¿sí? Garantizar de que los activos que nosotros creamos puedan ser reusados y no los tengan que estar construyendo cada rato. Analizabilidad es que cuando yo tengo un problema o tengo que hacer algún cambio, sea sencillo analizarlo y establecer el impacto, ¿sí? De que ese cambio va a tener, cuánto tiempo voy a tener que tener abajo el sistema, cuánta gente voy a tener que involucrar, cuánto, ¿sí? Que eso rápidamente lo pueda hacer. Capacidad de ser modificado es que sin que se degrade lo que ya está funcionando, sin que se degrade lo que ya está funcionando, yo lo pueda cambiar. Y capacidad de ser probado es que yo pueda establecer hitos que me permitan garantizar pruebas antes de salir de modo productivo, ¿sí? Que yo pueda probar todo lo que hago, o que tenga, como si dijeran, mojones antes de lanzarme a producción, que me permiten ir testeando que lo que estoy haciendo no va a estar bien, no va a romper todo. Todo esto hace que, si yo establezco algunos aspectos o requisitos que tienen que ver con esto, voy a tener un producto mantenible. Y portabilidad, que creo que es el último, tiene que ver con la posibilidad que mi producto pueda ser cambiado a otro hardware, a otro software o a otros entornos operativos, ¿sí? Que mi aplicación la puedo mover a distintos entornos o a distintos hardware, ¿sí? Que la puedo usar en distintos dispositivos. Entonces, para eso tengo que definir tres aspectos. Por un lado, la adaptabilidad, ¿sí? Que esto quiere decir qué tanto es posible hacer adaptaciones al producto que yo estoy construyendo, ¿sí? La escalabilidad quiere decir que de pocos usuarios yo escale a muchos usuarios. Hay arquitecturas totalmente adaptables, ¿sí? Por ejemplo, ustedes fíjense que Netflix. Netflix es una aplicación que la usan millones de usuarios. Entonces, la arquitectura pensada para Netflix es adaptable porque escaló de un conjunto de usuarios al principio a millones y millones de usuarios sin que se degrade el servicio que ellos dan, digamos. Entonces eso es un ejemplo de una arquitectura que cumple con los requisitos de adaptabilidad. Facilidad de instalación quiere decir de que yo tengo que generar un producto donde no sea complicado instalarlo, digamos, ¿sí? Yo me acuerdo en mi época, nosotros chicos teníamos unos checklists infinitos para poder migrar de ambiente, para pasar de desarrollo a calidad, y para pasar de calidad a pseudo producción, y para pasar de la producción, que ya teníamos unos choclos de script y que te olvidabas un pasito y se rompía todo y qué sé yo. Bueno, ahora no, ¿sabes? O sea, digamos, hay productos que me hacen automático, uno los configure automáticamente, digamos, y de hecho, qué sé yo, el producto que yo les mencionaba antes, Azure, por ejemplo, automáticamente promueve las versiones, todo automatizado, obviamente que alguien, tenemos que tener código que haga la promoción, pero está todo automatizado, entonces que sea fácil de instalar es como un requisito básico, digamos. Y, a ver, acá me puso algo. A veces se presta confusión con la compatibilidad y la portabilidad. Sí, yo les voy a decir una cosa, a veces hay requisitos que pueden tener más de una categoría, ¿sí? Es cierto lo que dice el compañero. Acuérdense que ¿cómo dijo? La compatibilidad tiene que ver con que conviva con otros productos o el intercambio con productos. La adaptabilidad, en realidad te tenés que adaptar a software de base, digamos, ¿sí? A distintos... Pero sí, puede ser, si vos tomas como que la interacción con
sistema operativo, yo entiendo que un sistema operativo tiene que ver con portabilidad, ¿sí? El sistema es software de base, o entorno operativo, ¿sí? Intercambiarte con el intercambio con otra aplicación, que sería lo de compatibilidad, es cuando tenés otra aplicación, digamos, otra aplicación con funcionalidad propiamente dicha, no que es software de base. Bueno, y lo último era la capacidad de ser reemplazado, es el grado con el cual un producto puede reemplazar otro producto. Digamos. Si uno lo construyó modularmente, en principio no tendría que haber tantos problemas, ¿sí? O cuando uno, sobre todo, que trabajan con servicios, ustedes los servicios, si necesitas que el servicio se adapte, y bueno, tener mecanismos de notificación para todos los consumidores, donde vas a notificar el cambio, donde pueden hacer las pruebas, a ver, o sea, que uno pueda reemplazar por algo mejor sin que se afecte todo lo que ya estaba funcionando, bueno, es un requisito, sobre todo cuando trabajas con algunas tecnologías que tienen como una cascada de consumidores y eso impacta mucho, digamos. ¿Y qué más? Era lo último. Bueno, les voy a, cortito les digo cómo se trabaja con esto. Ustedes van a trabajar fundamentalmente con, una vez que tienen en mente esto, y este documento lo tienen, ustedes trabajan con este cuadrito, ¿sí? Profe, si me piden que la aplicación web sea responsive, ¿sería de portabilidad? Sí, lo puedes poner de portabilidad, aunque muchas veces también lo puedes pensar como compatibilidad, si es que tenés coexistencia con algún otro módulo o algo que vos necesitas que sea responsive. Para mí, responsive es de portabilidad, porque te permite adaptarte a distintos entornos operativos, digamos, ¿sí? De todos modos, la clasificación tiene más que ver con que ustedes después agarren, miren el producto y digan, che, no le pedimos nada de seguridad, no tenemos ningún requisito de seguridad. Es más que nada para ver dónde tenemos agujeros de definiciones. ¿Sí? Es barrer con todo, pero si le preguntamos todo, está todo cubierto. En el caso de los ejercicios tienen que trabajar con los enunciados, digamos, ¿sí? Lo que dice el enunciado es lo que es. Entonces, bueno, entonces ustedes tienen que, cuando tienen los enunciados, se fijan qué tipo de requisito está expresado ahí y lo meten en qué cajita, ¿sí? En esta, en esta, en esta. Nosotros por eso les decimos, les pedimos que categoricen en este nivel. ¿Está bien? Bueno. ¿Hay dudas, chicos? No, profe. No, profe, entendí bien. Bueno, escúchenme, el jueves ustedes van a trabajar con las chicas sobre el ejercicio, creo que el frigorífico que empieza. Y después ya directamente trabajan con el PPI, me parece. Y la clase que viene nosotros vamos a arrancar con patrones arquitectónicos, ¿sí? Es la parte ya, empezamos la unidad 3 de arquitectura, diseño arquitectónico. Le damos en ese orden que no es el mejor, pero es como para que tengamos para poder trabajar los prácticos correctamente. Si ustedes me preguntan a mí, el orden siempre me gusta dar primero las introducciones a todo lo que hacemos y después, pero bueno, lamentablemente vamos echando las introducciones donde podemos para que ustedes tengan elementos para trabajar los prácticos, no perdamos tiempo en los prácticos. Así que bueno. Bueno, si no hay dudas, nos vemos la clase que viene, ¿les parece? Bárbaro, profe, gracias. Bueno. Saludos. Lo mismo ustedes, chicos, cuídense mucho. Que anden muy bien. Nos vemos el lunes.